Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Coffee with Jonas. Soy Jonathan desde Colombia y este es el episodio número 5. Si es la primera vez en este podcast, me alegro que me acompañen, pero antes de empezar, quiero que nos tomemos un delicioso café. En este episodio no voy a tutear. ¿Qué significa tutear? Es dirigirse a alguien usando el pronombre de segunda persona tú para un trato más cercano o familiar. Por el contrario, en este capítulo voy a ustear, es decir, emplear el pronombre usted como forma de tratamiento más formal o respetuosa. La diferencia entre los dos es el grado de cercanía o respeto que se quiere expresar en una conversación. En el episodio anterior utilicé el pronombre tú. Voy a dar dos ejemplos para ponerlos en contexto. Tutear, me alegra que me acompañes. Ustear, me alegra que usted me acompañe. Si quieren más ejemplos, déjenme un comentario y no olviden darle me gusta y por supuesto suscribirse. Cada vez que reaccionan a mis videos me motivan a seguir en este proyecto. Este podcast está diseñado para ayudarles a mejorar su comprensión auditiva. Pueden acceder a la transcripción en Spotify. Hoy quiero hablar sobre un tema que me apasiona, ya que está estrechamente vinculado con el aprendizaje de idiomas. En esta ocasión voy a hablar acerca de cómo ampliar nuestro vocabulario y algunas estrategias efectivas para adquirir y memorizar nuestras palabras al aprender español. Además, los invito a compartir este podcast con quienes puedan beneficiarse de él y si le es posible calificarlo dándole un me gusta o dejar un comentario. Esto contribuirá a que más personas puedan descubrirlo. Comencemos con Spotify y por qué ha sido importante en mi proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. Soy un firme creyente en el poder de la repetición. ¿A qué me refiero con esto? Leer y escuchar varias veces es para mí una de las mejores maneras de aprender nuevas palabras y mejorar mi comprensión auditiva. Además, si el contenido es interesante, el proceso se vuelve más fácil y las palabras se retienen mejor. Lo que hago es escuchar el podcast mientras lo leo, hago una pausa cuando encuentro una palabra que no conozco, voy al diccionario, me familiarizo con la palabra y de esta manera comprendo mejor el contenido. Una vez sé cuál es el tema y el contexto, lo entiendo, vuelvo a escuchar en mis tiempos muertos. La llamo la estrategia de los tiempos muertos. La estrategia consiste en usar esos momentos en los que estamos realizando una actividad, pero también podemos hacer otra actividad al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras voy en el transporte público hacia el trabajo, también tengo tiempo para escuchar podcasts o ver un video en YouTube. También cuando salgo a correr al parque o estoy en la fila del banco sin nada que hacer, entonces escucho el contenido del podcast que previamente estudié. Hablemos del vocabulario, un tema clave para quienes aprenden un idioma. Seguramente están aquí porque estudian español. Hay muchas teorías sobre cómo memorizar y recordar palabras y no todas funcionan igual para todos. No digo que mi método sea universal, pero estoy seguro de que estos consejos les ayudarán a mejorar su vocabulario. Mucha gente hace listas enormes de palabras, pero suelen ser aleatorias, sin un orden lógico. Simplemente anotan todo lo nuevo que escuchan o lo leen. En mi opinión, esto no es efectivo. Yo solía hacerlo y memorizaba palabras, pero sin ningún contexto. Aprendía su significado, pero no cómo usarlas realmente. Al final, mi cerebro recordaba las traducciones por un tiempo, pero al verlas en situaciones reales, muchas veces no las entendía. Lo que hago es guardar la palabra o frase en Anki y en la parte trasera de la tarjeta escribo un ejemplo, una oración para comprender mejor el contexto. Suelo recordar más la frase y el contexto de su traducción, incluso puedo agregar imágenes en las tarjetas y esto me lleva a la siguiente estrategia y una de mis herramientas digitales favoritas, que es Anki. Algunas buenas técnicas para comprender vocabulario es el sistema de repetición espaciada. Muchos estudiantes usan sistemas como Anki, una app de tarjetas didácticas. Estas muestran información en ambos lados, te ayudan a repasar palabras en el momento ideal para no olvidarlas. La siguiente herramienta digital que aconsejo es YouTube. Para mí es la niña bonita de todas. Amo esta red social y fue clave en mi proceso para dominar el inglés. Usted
también puede usar esta red social para obtener buenos resultados. Analizando por qué YouTube es una excelente herramienta, en mi opinión, una de sus mayores ventajas es que es completamente gratuita y accesible desde cualquier lugar. No es necesario invertir en cursos costosos ni en materiales especiales. Bueno, es necesario un plan de datos. Entonces, solo se necesita abrir YouTube, elegir un video y empezar a aprender. Literalmente, puede encontrar contenido sobre cualquier tema. Además, la plataforma está llena de información y cada día numerosos creadores suben nuevos videos. Hay una enorme variedad de canales, desde viajes hasta educación como este y noticias. Por cierto, en este canal encontrará contenido muy interesante sobre muchos temas y ese es uno de los objetivos, variedad de vocabulario. En efecto, si le gusta lo que hago, recuerde suscribirse y darle un like, ya que de esta manera apoya mi trabajo y su apoyo hace la diferencia y me motiva a continuar. En YouTube, usted puede encontrar prácticamente cualquier contenido que busca. Esto es una gran ventaja ya que le permitirá familiarizarse con distintos acentos, ampliar el vocabulario y descubrir matices culturales que en muchos casos ni siquiera se abordan en una clase con un profesor. El primer paso clave es enfocarse en sus intereses, reflexionar sobre lo que disfruta en su rutina diaria. Tal vez le apasiona viajar, cocinar o entrenar en el gimnasio. Por eso, ver videos sobre estos temas hará que el aprendizaje sea más natural y entretenido, en lugar de sentirse como una obligación. Cuando algo realmente le gusta a uno, es mucho más fácil mantener la motivación y avanzar en el proceso. En este podcast hay temas diversos con vocabulario útil. Además, el contenido de nicho como la informática, comida o medicina enseña vocabulario especializado. Si usted es médico, supongo que estará interesado en seguir contenido de este tipo. Al ver sus experiencias y videos, aprenderá vocabulario de forma natural. Si está viendo un video en inglés o en español, active los subtítulos, no en su lengua materna. Leer y practicar. Los subtítulos le ayudan a captar palabras, tomar notas y ampliar su vocabulario. Entonces, ¿qué puedo hacer con esas nuevas palabras? Pues guardarlas en Anki para memorizar términos más complejos, especialmente en la etapa intermedia. No mire el video pasivamente, páuselo, repita el hablante y anote palabras nuevas. Esto refuerza el aprendizaje y ayuda al cerebro a memorizar frases. Luego, en conversaciones es muy posible que recuerde mejor las palabras. Esta técnica en realidad me gusta mucho y es muy efectiva. Se llama shadowing, recomendada por muchos expertos en idiomas. No sé cómo se dice en español el término shadowing. Si lo sabe, por favor, dígamelo en los comentarios. Yo llamo esta estrategia técnica del mimo o técnica de la imitación, ya que ayuda enormemente con la fluidez y la pronunciación. Consiste simplemente en repetir lo que dice el hablante o youtuber. Amigos, si yo hubiera hecho esto desde que empecé a estudiar inglés, mi pronunciación sería mucho mejor hoy en día y con seguridad hubiera avanzado más rápido en mi fluidez, pero ustedes ya lo saben. Por último, hablar con nativos es clave para mejorar la fluidez porque usted se expone al idioma real con su pronunciación, ritmo y expresiones naturales. Además, le ayuda a pensar más rápido en el idioma y ganar confianza al comunicarse. La práctica constante en conversaciones reales acelera el aprendizaje y reduce el miedo a equivocarse. Les pregunto, ¿quieren tomarse un café conmigo? Así podremos tener una charla agradable, conversar sobre algo, simplemente practicar. Sabemos que muchos queremos aprender idiomas con recursos gratuitos, pero a veces lo procrastinamos. Güey, espera un momento. ¿Qué es eso de procrastinación? Es hasta difícil pronunciarlo. ¿Cuál güey? ¿A ti quién te invitó? Él es mi troll interior. Y quiere saber qué es la procrastinación. Y es cuando usted deja para después algo que se sabe que se debe hacer en el momento. Es como cuando usted tiene que estudiar,
pero decide ver videos o revisar el teléfono en lugar de hacer su tarea. Pero yo sé que usted a veces le da flojera o mama gallo, como dice su mamá. Pues mi mamá es la misma suya. Y sí, lo acepto, a veces me da flojera o pereza hacer lo que tengo que hacer, pero es porque me siento muy cansado. Eso pasa porque al cerebro no le gustan las tareas. Él busca ahorrar energía y prefiere el placer inmediato. Su sistema de recompensa libera dopamina cuando hacemos algo divertido, pero tareas como estudiar o trabajar no generan esa gratificación al instante. Por eso él las evita. Sin embargo, se puede entrenar dividiendo las tareas en pasos pequeños para que sean más fáciles y menos pesadas. A nuestro cerebro no le gusta que le estén dando órdenes. Sin embargo, cuando pagamos por algo, lo valoramos más. Nos volvemos más constantes y dedicados simplemente porque invertimos nuestro dinero ganado con esfuerzo. ¿No cree usted que es buena estrategia si usted invierte su tiempo y dinero en una invitación para conversar mientras nos tomamos un café y de esta manera practica su español? Sin duda lo aprovechará mucho más. En resumen, la hipótesis de input de Steven Krashen, espero haberlo pronunciado bien, enfatiza la importancia de recibir información comprensible para aprender un idioma de forma natural, sin necesidad de instrucción gramatical o explícita. Por eso, es fundamental escuchar mucho, especialmente en tiempos muertos. Usar herramientas digitales como YouTube y Spotify es clave, y definitivamente Anki es un recurso imprescindible para mejorar nuestro vocabulario. También es útil repetir lo que dice el hablante para ganar fluidez y, por último, tener conversaciones reales con nativos. Seguramente existen muchas más estrategias y herramientas. Déjeme saber en los comentarios cuáles ustedes usan. Espero que este episodio haya sido interesante y que haya proporcionado consejos valiosos para mejorar su vocabulario. Además, deseo que haya servido como una buena práctica para su comprensión auditiva. En el próximo episodio voy a tutear para que el cerebro aprenda a distinguir y usar estos dos pronombres. Ojalá lo haya disfrutado, y si fue así, le agradecería mucho que lo comparta con personas a las que también este contenido les sea útil. Importante dejar un me gusta o un comentario, ya que su apoyo me motiva a seguir creando más contenido como este. Gracias por estar conmigo y escucharme. Dios los bendiga, los quiero.